La unidad de inteligencia financiera podría encerrar a Calderón por una transferencia electrónica. El zar anticorrupción Santiago Nieto tiene ubicada la llave que guarda el vínculo entre el expresidente y los sobornos de Odebrecht. Habría sido un regalo de fin de sexenio por los favores recibidos. Se trata de un depósito clave, solo falta relacionarlo con la corrupción. Un pago electrónico interbancario realizado entre 2012 y 2013 es el hallazgo deseado por los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que husmean en las cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón para vincularlo con el caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht. Una fuente cercana a las investigaciones que se hacen a los exfuncionarios de altos vuelos de la política mexicana contó a MX que el equipo de Santiago Nieto lleva meses buscando relacionar esa aguja en un pajar de movimientos financieros y que, de encontrar los vínculos, están seguros que los llevaría a una serie de pagos recibidos irregularmente por el michoacano cuando era titular del Poder Ejecutivo. Aquel pago, dicen en la Secretaría de Hacienda, existe. Eso lo tienen claro. El problema es ubicar su función en el contexto de una madeja de ingresos de dinero y pagos, y después jalar los hilos hasta llegar a los personeros del gigante brasileño, quienes presuntamente habrían hecho ese movimiento como una especie de agradecimiento al expresidente Felipe Calderón por los favores recibidos en su administración. Para encontrar esa prueba madre, los sabuesos del gobierno federal revisan obsesivamente los expedientes judiciales de otros países, donde la empresa Odebrecht solía triangular dinero mediante empresas offshore para darle una generosa despedida a los presidentes salientes en sus cuentas de banco. En esos documentos aseguran, en el gobierno mexicano está el modus operandi que se debe seguir para hallar la evidencia. Operación Jaque al Rey. Esos pagos eran aprobados por Marcelo Odebrecht y sus socios, quienes así se aseguraban de seguir contando con la influencia de los exmandatarios. Era una inversión que no tenía pérdidas, pues funcionaba si se mantenía el partido en el poder o si había alternancia y algún ministro en una posición estratégica lograba transicionar a una dependencia con incidencia en millonarios contratos públicos. En la unidad de inteligencia financiera, comenta la fuente consultada, hay prisa por llegar a ese pago interbancario. Aunque nadie lo dice en voz alta, los investigadores de Santiago Nieto saben que sus hallazgos idealmente deben estar listos antes del próximo 6 de junio, cuando Morena se enfrente en las urnas a una oposición que desea arrebatarlas tantas gubernaturas, curules en las cámaras de diputados y municipios como sea posible. El 25 de noviembre pasado, MX reveló el nombre de esa operación política que busca poner a un expresidente en prisión con miras a incidir en la elección intermedia de 2021 y que tiene como objetivo reforzar la percepción ciudadana de que, pese a la crisis económica y los miles de muertos por COVID-19, lo que funciona en la llamada Cuarta Transformación es el combate a la corrupción. Operación Jaque al Rey. El objetivo prioritario de esa operación, en la que están involucrados el fiscal Alejandro Gertz, la secretaria Irma Heréndira Sandoval y el poderoso Santiago Nieto, es el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero con casos tan complejos y lentos como el de Emilio Lozoya contra Luis Videgaray, el objetivo también explora la posibilidad de enjuiciar a Felipe Calderón. Ese es el plan B de Jaque al Rey, y para tener lista esa posibilidad, desde mediados del año comenzaron las indagatorias a sus cuentas bancarias y las de su círculo cercano, el cual incluye a su esposa y ex primera dama Margarita Zavala. El olfato de los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera también está sobre las cuentas de su fallido proyecto de partido político, México Libre, y de ex colaboradores del michoacano, como su secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, Ernesto Cordero, quien tenía toda su confianza para aprobar o rechazar proyectos de infraestructura en los que podría participar Odebrecht. El factor García Luna. El cerco
contra el expresidente Felipe Calderón avanza con paso tan firme que uno de los logros más importantes se consolidó este fin de semana, con la obtención por parte de la Fiscalía General de la República de una orden de arresto en México contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Se trata de un juicio por 27 millones de pesos que habrían llegado a las arcas del colaborador de Felipe Calderón gracias al crimen organizado, y es la clave para solicitar al gobierno de Estados Unidos que regrese a Genaro García Luna a México, donde enfrentaría un proceso judicial. Se presume. Ya en México seguiría el camino que otros exfuncionarios públicos de alto nivel han recorrido hasta la delación de sus jefes. Primero, prisión preventiva y luego la oportunidad de ser considerado como testigo colaborador del gobierno en un caso contra el expresidente Felipe Calderón. Son dos frentes, explica la fuente. Primero, el financiero, el del pago interbancario que se cree en la unidad de inteligencia financiera que es, digámoslo así, la llave que abre una caja fuerte y donde está la evidencia de la corrupción de primer nivel. Y el segundo, el penal, el conocer de la boca del propio Genaro García Luna hasta dónde estaba involucrado el expresidente Felipe Calderón en la presunta protección al cártel de Sinaloa, una información que era un secreto a voces. Rápidos y furiosos contra Calderón. En realidad, son tres frentes los que tiene abiertos el expresidente Felipe Calderón. Uno más es la respuesta de Estados Unidos a una nota diplomática mexicana enviada en mayo de este año por el canciller Marcelo Ebrard, solicitando información clasificada sobre la operación Rápido y Furioso. En específico, el canciller Marcelo Ebrard quiere confirmar que aquel fallido operativo que ingresó armas de alto calibre a México desde el otro lado del río Bravo para entregarlas a los cárteles y rastrearlas, lo cual no sucedió, había contado con el visto bueno de altos funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces presidente Felipe Calderón. El conflicto desatado por la detención en California del general en retiro Salvador Cienfuegos, hoy en México, liberado de todos los cargos por un proceso diplomático no penal, provocó la aceleración de la respuesta a ese pedido de Marcelo Ebrard. Un resumen de los avances entregado a principios de noviembre a la Cancillería perfila malas noticias para el expresidente mexicano, pues hay evidencias de que él estuvo enterado de los planes de Estados Unidos y que ordenó a sus subalternos, como Genaro García Luna, la coordinación para la entrega controlada de esas armas, que después fueron perdidas de vista y aparecieron en arsenales del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, una prueba en concreto acerca las piezas del gobierno mexicano que pondrían en jaque al expresidente Felipe Calderón. Un correo electrónico enviado desde las oficinas del exsecretario Genaro García Luna, en el que admite al personal de la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, por sus siglas en inglés, que su superior está de acuerdo con el operativo. Yo sí veo, definitivamente, que van tras Felipe Calderón. Hay muchos recursos ya desplegados para que suceda, comentó la fuente consultada. ¿Qué puede pasar para que Felipe Calderón no caiga? Que antes caiga Peña, porque es uno u otro. Por otro lado, AMLO confirma la cancelación de contrato con filial de Odebrecht para etileno 21. El contrato leonino con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, para abastecer de gas a la planta etileno 21, ya se canceló para no convertirnos en cómplices de corrupción, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, me informaron hoy en la mañana que había notificado a la empresa de la cancelación porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Felipe Calderón, que es contrario a la hacienda pública. Es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción, aseguró. Indicó que la empresa no quiso llegar a un acuerdo y quiere que se le siga vendiendo el gas, el etano al 25% de su costo en el mercado y que Pemex,
la hacienda pública, el pueblo de México, les subsidie 75% de costo del gas, además cobrando multas y todo lo que hacían antes, pero ya no podemos continuar con ese tipo de contratos porque nos convertimos en cómplices de corrupción. Señaló que ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar. El gobierno sostuvo no incumple con la responsabilidad. Sencillamente ya no hay contrato, porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Gracias, presidente. Nada más, por último, preguntarle si ya se canceló el contrato con la filial de Odebrecht para el suministro de gas natural de etileno 21, si ya se suspendió. Hay una información de que ya no se está suministrando gas natural. Sí, me informaron hoy en la mañana de que habían notificado a la empresa porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón, que es contrario a la hacienda pública. Es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción. Entonces, ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato. No se interrumpió, sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar. No, porque se venció el contrato. No se incumple con la responsabilidad, sencillamente ya no hay contrato, porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa y no han querido llegar a un acuerdo. Quieren que se les siga vendiendo el gas, el etano, al 25% de su costo en el mercado y que Pemex, la hacienda pública, el pueblo de México, le subsidie el 75% del costo del gas y además cobrando multas y todo esto que hacían antes, ¿no? Y que ya no podemos nosotros continuar con ese tipo de contratos porque nos convertimos en cómplices de corrupción. Eso es. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.